Claro que sí, porque ese es un orgullo del Zulia, por la cantidad de boleros que él hizo y son reconocidos internacionalmente. Uf, pero de aquí a Pekín. Coño, porque fue un buen artista, buen cantante, bueno de todo, coño, era respetado. Es un patriarca más de la nación. Desde hace muchísimo tiempo. Personas como ese señor, que lástima que murió por algo que pasó hace muchos años atrás, pero ese era uno de los mejores cantores y creo que de Latinoamérica, Felipe Pirela. Como un representante de nuestra música, un cantante que lo dio todo por la música y representó a Venezuela en muchas partes del mundo. Se mereció un puesto como tienen los otros, pues, porque hay gaiteros que también están metidos ahí. Y como zuliano, y fue el bolerista de América, como lo llamaron, debe estar ahí. Yo estoy de acuerdo con que entre en el panteón regional, porque además de ser un ícono de aquí del estado Zulia, siempre fue una de las personas que en cualquier parte del mundo siempre nos representó y ha sido un valor y va a ser siempre un baluarte zuliano. Porque eres un baluarte zuliano y a la vez fue un cantante internacional. Y pienso que así como reposan los restos de otros cantantes zulianos, venezolanos, yo pienso que Felipe Pirela también debería estar allí, pues. Porque sería honrar su memoria y la familia se sentiría halagada de que estuviera allí Felipe Pirela. Sí, lógico, porque así fue una persona que encajó dentro de lo que verdaderamente es la civilización de la música, la vida cultural de un hombre de eso. Eso no tiene precio, compadre. Lo que fue Felipe Pirela y otros trayectorias, como la vida de él se fue entregado a la música, se lo merece.